Hola, mentes a millón, diamantes brillantes. Habíamos quedado en continuar con esa historia que inicié contándoles acerca de mi vida universitaria. Les conté una porción acerca de mi vida, pero ahora vamos a abarcar todo. ¿Qué hay detrás de Valentina López? ¿Quién es Valentina López? Y bueno, empecemos. Nací en una ciudad hermosa que se conoce como la Ciudad Blanca. Se llama Popayán y está ubicada al suroccidente colombiano. Ahí fue donde nací. Mis papás me tuvieron a los 18 años, así que tengo papás jóvenes y parecemos hermanos y hemos logrado salir adelante. Crecí en esta ciudad hasta los 5 años, tuve una niñez muy feliz, muy alegre, disfrutando mucho de la naturaleza y también de familia, ¿sí? Después, a los 5 años, tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Cali por cuestiones de trabajo de mi papá. Y ahí empezó una gran aventura de los viajes, ¿sí? Porque empezamos a viajar y bueno, ahí entonces empezamos a viajar y ¿qué sucedió? Yo empecé a conocer diferentes lugares a nivel global y aproximadamente cada 2 años tenía que cambiar de ciudad o de país. Por lo tanto, tenía que cambiar de amigos, cambiar de cultura, cambiar de idioma, de comidas y aprender a adaptarme rapidísimo a estos cambios. Vivimos en Cali y al poco tiempo viajamos a Venezuela. Venezuela es un país hermoso, hermoso, tiene unas playas espectaculares. Lo disfruté muchísimo, tengo muy lindos recuerdos de Venezuela. Y ahí en Venezuela fue donde conocí por primera vez el mar. Entonces fue una gran etapa, recuerdo saltando las olas del mar gigantescas y con el agua salada, divirtiéndonos en la arena. Y fue una gran experiencia. Después de eso nos trasladamos a Bogotá. En Bogotá estudié en un colegio que era una casa de 2 pisos. Una casa de 2 pisos, pero ese colegio tenía un corazón inmenso, donde cabíamos todos, absolutamente todos. Entonces, también tengo muchos recuerdos gratos de la niñez acerca de esta etapa. Ahí realicé mi 3er y 4º grado de primaria. Y bueno, recuerdo, me trasladaba en buseta escolar. El trayecto de mi casa al colegio era bastante largo, siempre fue bastante largo, entonces a veces tenía líos pues con estar tanto tiempo en un carro, porque en estas ciudades te podías demorar 1 hora de cruzar un lado al otro. Y bueno, esa fue una de las experiencias. En este colegio, siempre en los colegios tuve un rendimiento destacable porque era muy dedicada y me gustaba hacer las cosas con excelencia y brillaba, brillaba y me gustaba esforzarme y aprender. Era muy buena en todas las materias. Mi materia que me sacó un poquito de canas fue biología, porque no entendía muy bien, pero el resto sí era muy gratificante poder aprender y adquirir siempre nuevos conocimientos. De Bogotá dimos un salto al país de Ucrania, que se encuentra en Europa, y esto sí fue un gran reto. Y Valentina fue hecha para grandes retos. Así que yo tenía 10 años, nos trasladamos a la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Ahí estudié en 2 colegios internacionales, es decir, las clases se dictaban en inglés, ¿sí? Y yo hablaba español y no hablaba nada de inglés, solamente me sabía los colores en inglés
y el saludo en inglés y nada más. Así que Valentina a sus 10 años entra a un colegio donde no entiende absolutamente nada, donde no sabe cómo comunicarse con sus amigos ni con su profesora. Y wow, gran reto. A los 3 meses de haber ingresado a ese colegio, ¿qué ocurre con Valentina? Después de mucho llanto, después de mucho sacrificio de llegar del colegio y llorar porque no entendía nada. Uf. Qué pena. Después de eso, a los 3 meses, aprendí el idioma, aprendí inglés. Y ocupé el primer puesto en el salón. Uf. Ocupé el primer puesto en el salón y de ahí de primera. Y era un colegio en el que nos daban regalos por ocupar los primeros puestos, entonces recibí libros, recibía muchos libros, muchos cuentos infantiles, recibía juegos de parqués, juegos de mesa y bueno, reto superado, completamente superado. Y después, claro, Valentina fue un ejemplo a seguir, un ejemplo de superación. ¿Qué sucedió después? En esa misma ciudad me cambié a un colegio. ¿Por qué? Porque yo estaba en tercero. Bueno, a ver, yo pasaba cuarto, pero me pusieron en tercero porque cuarto lo dictaban en ruso y tercero lo dictaban en inglés. Entonces, pues obviamente era más fácil aprender inglés que aprender ruso y por eso, entonces hice como tercero y cuarto a la vez. De ahí, el siguiente curso era en ruso, entonces me tuve que cambiar de colegio y me cambié a un colegio donde, bueno, había hecho ya en los colegios anteriores, había tenido una formación, colegios donde se enfocaban en dar una formación espiritual, ¿sí? Muchos colegios, la mayoría de los colegios donde estuve, indicaban una formación espiritual. Y ¿qué les digo? Y nada, eso me apasionó, desde pequeña me apasionó ese tema. ¿Por qué? Porque somos seres trinos, compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Entonces esos 3 pilares les tenemos que poner atención. Así como comemos diariamente 3 veces al día para saciar nuestro cuerpo físico, también tenemos que ponerle atención a nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y también a nuestro espíritu. ¿Cuál es nuestra sintonía espiritual? Ese tema se complementa. Nosotros somos seres trinos y en esas 3 cosas tenemos que complementarnos y ponerle cuidado. Listo, en esos colegios aprendí algo de ruso, aprendí a escribirlo, aprendí a hablar lo básico, no era a nivel experta, pero sí me defendí un poco. Y es un idioma que me encanta, y que también creo que me gustaría profundizar. En Ucrania conocí la nieve por primera vez y bueno, les voy a contar, yo estaba yendo de mi casa al colegio y ocupé el puesto de la ventana. Entonces yo estaba mirando hacia la ventana cuando veo que cae un pedacito de nieve, pero es diminuto y esa cosita microscópica
vi que tenía como 6 palitos, ¿sí? Así como lo dibujan como dibujamos la nieve, ¿sí? Y yo, wow, ¿qué es eso? En el mundo microscópico hay todo un mundo por explorar, por conocer. Ese fue mi primer encuentro con la nieve. Después compramos unos trineos y nos deslizábamos por la nieve y fue una niñez muy alegre. También armábamos bolitas de nieve y las tirábamos en el colegio con los amigos y eso fue muy gratificante. Viajábamos mucho, conocíamos lagos. Una vez caminé sobre un lago congelado. Así que me ha gustado viajar también. Soy una apasionada por los viajes y por descubrir este planeta en el que se nos ha dado la posibilidad de vivir y que podemos conocer, ¿sí? Bueno, después de Ucrania, ¿qué sucedió? Nos fuimos a Perú. Vivimos en Lima, en el barrio Miraflores, que tiene vista al Océano Pacífico, y teníamos vista al parapente, a muchos parapentes. Entonces en el cielo tú salías a la ventana y siempre veías un poco de personas montando parapente. En el parque de Miraflores, que es espectacular. Ahí también cursé el grado 6º, una formación bastante integral. Todos los días lo primero que hacíamos era tener una reflexión espiritual en el colegio y bueno, era algo muy especial, ¿sí? Valentina se destacó siempre. Ha sido brillo, ha sido luz, ha sido alegría. Y de ahí de Perú viajamos a Popayán nuevamente. En Popayán, claro, uno estando en el exterior extraña su país, extraña su familia, su comida, sus costumbres. Y así que regresamos. Eso fue también una etapa donde, wow, se llenaron esos tanques de amor, esos tanques familiares. Y también tuvimos gratos recuerdos. Después viajamos a Tailandia en el 2008. Tailandia, vivimos en Bangkok. En Bangkok, allá viajamos a Chiang Mai, monté elefante. Bueno, conocimos un poco de la cultura de allá. Las personas son muy amables. Aprendí a diferenciar a los asiáticos porque uno dice, no, todos esos son chinos, ¿sí? Pero los rasgos de los ojos son diferentes. Entonces tú aprendes a diferenciar quién es coreano, quién es chino, quién es japonés y así. Dentro de todos estos viajes que te estoy contando, claro, habían transiciones. Entonces también viajaba al Reino Unido, viajé a Singapur, viajé a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Miami. Viajamos a Israel después de regresarnos de Tailandia. Tailandia es un lugar donde tienes centros comerciales como de 7 pisos y son inmensos. Es muy elegante todo. Son personas muy organizadas, muy serviciales, bastante serviciales. Hay una cosa que se destaca de Tailandia y son los masajes que hacen y la relajación, sí. Bueno, los ambientes también, la manera como sí le dan ambientalismo a los sitios, a los lugares, a las tiendas, a los hoteles, a los centros comerciales, a todo. En eso son muy buenos y completamente destacable. Y en Tailandia uno puede viajar, digamos, a un hotel 5 estrellas de una manera más económica, ¿sí? Entonces esa es la ventaja de Tailandia y tiene unos paisajes paradisíacos como Phi Phi Island, Koh Samet, espectacular. De ahí, cuando cumplí 15 años,
viajamos, ya estábamos de regreso nuevamente a Colombia y paramos en Israel. Conocimos Tel Aviv, conocimos Jerusalén, Galilea, conocimos el Mar Muerto, como el mar, ¿cómo se llama? El Mar Negro, creo que se llama, el de Ucrania, o el Mar Mediterráneo, no me acuerdo. Y claro, ha sido una experiencia multicultural donde he estudiado con personas de Japón, de Corea, de China, de Turquía, de Perú, Venezuela, Colombia, Estados Unidos. Más que todo eso. Regresamos de Israel y terminé el colegio acá en Colombia. Me gradué y bueno, decidí ser ingeniera de sistemas. ¿Por qué? Porque a mí siempre me han gustado los números y los computadores. Entonces decidí hacer esa carrera. Y bueno, me olvidé de decirles esto, en Tailandia también me daban clases de tailandés. Ese sí fue un idioma que realmente sí me sacó las canas. Es un poquito más difícil, a mí me pareció muy difícil. Y logré aprender a escribirlo, pero no logré aprender a hablarlo, solamente unas palabras. Pero siempre Valentina ha sido una viajera constante, que le gustan los retos, que le gusta la acción, que lo que se propone lo cumple con mucha disciplina, con mucho amor. Y ya les voy a contar, ya llega el tope. Entonces, en Colombia terminé mi colegio, empecé la universidad, Ingeniería de Sistemas. Cuando voy viendo Ingeniería de Sistemas y son 20 estudiantes matriculados y yo, ¿cómo así que 20? Y en las otras carreras 300, 400, 700 estudiantes. Y yo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esta desproporción? Entonces, ingresé y pues me di cuenta que la razón era porque era una carrera completamente difícil. Ahí estaban los genios. Y así como en Asia también fue a otro nivel porque los asiáticos son muy inteligentes. Entonces allá ocupar el primer lugar en el colegio, ahí sí no alcancé, no me dio. Tenía buenos resultados, pero había gente que lo hacía mucho mejor. Y acá en Ingeniería de Sistemas también. Entonces eran unos genios completos y yo dije, no, pues si ya me metí en esto, yo lo voy a lograr en 5 años. ¿Y qué sucedió? Bueno, me gradué y me gradué con mención de honor. Mi proyecto de grado fue una aplicación móvil que se llama Taktuk. Taktuk porque en Tailandia habían unos tuk-tuk, los puedes buscar en Google, tuk-tuk. Son unos carritos turísticos, ¿sí? Unos carritos chiquiticos que te llevan por la ciudad. Entonces esos se llaman tuk-tuk y eso se debió el nombre de la aplicación Taktuk. ¿Por qué? Porque era una aplicación dedicada a transportes móviles, a transportes de universidades, ¿sí? Entonces habían estudiantes que tenían carro y habían estudiantes que necesitaban ayuda con el transporte. Entonces, mientras este estudiante recorría desde su casa a la universidad, podía recoger estudiantes, ¿sí? La idea era que se creara una comunidad colaborativa en ese sentido. Y bueno, la aplicación la desarrollamos con un compañero, tuvimos mención de honor, pero no la sacamos al mercado, como que no conseguimos no nos dedicamos como a comercializarla porque no supimos cómo, pero era una gran idea, era un gran proyecto y simplemente no surgió. De ahí, bueno, Valentina se gradúa y listo, ya conocen mi historia. En el otro video lo completo. Y un poco perdida, como que bueno, ¿ahora qué hago? Pasé por muchos desiertos, pero también ahora veo que todos esos desiertos, y si tú estás en ese momento en algún desierto, tranquilo, tranquis, porque todo tiene una razón de ser
y todos los puntos se van a ir conectando, ¿sí? A medida que tú vas superando esos desiertos y a medida que tú, aunque estés en un desierto, no pares de crecer, no pares de aprender, continúa disfrutando el presente, ¿sí? Y planea metas, así tú ves que esas metas son imposibles de llegar, planéalas, escríbelas, visualízalas, que tarde o temprano se van a cumplir, si esa es la voluntad de Dios. Entonces, aquí te cuento, Valentina nació para marcar la diferencia, Valentina nació para inspirar, nació con una misión específica que es hacer las cosas con amor y propósito eterno. Creo que la verdadera riqueza consiste en tener una vida plena en el amor, en las relaciones personales, en las finanzas y en la salud, ¿sí? Entonces tenemos que tener un equilibrio en todas estas cositas, enfocarnos también en la parte espiritual, porque somos seres que estamos aquí temporalmente, pero esto no se acaba acá, esto sigue hasta la eternidad. Así que hay que darle prioridad a esas cosas que son eternas, mucho más que las físicas, aunque las físicas también tienen importancia. Y hoy en día estoy en un proyecto que acabo de construir un curso donde le enseño a las personas una posibilidad donde pueden aprender a generar ingresos por internet ganando comisiones del 20 al 80%, vendiendo educación o siendo productores para generar un curso, porque todos tenemos algo por enseñar que alguien está dispuesto a aprender, ¿sí? Entonces también puedes desarrollar tu propio curso y empezar a comercializarlo, ¿sí? Y la educación está teniendo una transformación digital. Obviamente también me gusta mucho y creo mucho en la educación a nivel físico, donde hay interacción humana, donde hay contacto con las personas. Creo mucho en esa educación y también creo en la educación digital porque nos ayuda a avanzar a pasos agigantados y un poco más, de una manera más económica. Así que las personas que de pronto tienen dificultad económica, no hay excusas porque tú puedes conseguir cursos a $5, a $10 y simplemente está en la actitud de querer aprender, de querer continuar en este camino, entender que no nos la sabemos todas y que este camino es bastante largo, y espero a través de este curso poder inspirarte, porque mucho más allá de dar técnicas, bases fundamentales del marketing de afiliados, neuromarketing, también la idea es que cuando finalices el curso tengas una transformación personal y espiritual. Así que va mucho más allá que un curso y te quedarán enseñanzas que las vas a poder usar para toda la vida, ¿sí? Valentina es un ser creado para dejar un legado acá en la tierra y a nivel espiritual, creo, y mi propósito es generar un impacto positivo en la humanidad. Obviamente soy un ser humano con errores, con sentimientos, con emociones, con sentimientos errados. Bueno, no sé si hayan sentimientos errados, pero a veces con actitudes erradas. Pero mi enfoque es marcar la diferencia a nivel positivo en lo que más pueda. Y nada, espero que podamos tener algún contacto donde podamos seguir creciendo, que te pueda servir lo que tengo para ofrecerte, para enseñarte y sobre todo, Valentina y para finalizar, Valentina es un instrumento que Dios utiliza para que Él sea engrandecido en el planeta Tierra y en el universo. Gracias por llegar hasta acá.